Bienvenidos a nuestro episodio especial de Historia del Ecuador. Hoy exploraremos el segundo boom cacautero, un periodo que endulzó la economía, pero amargó la vida de muchos trabajadores. Este podcast se titula Los Umpa Lumpa del Cacao, ventajas y desventajas del boom cacautero. Tomamos como inspiración la película Charlie y la fábrica de chocolate, pero no para hablar de caramelos ni aventuras infantiles, sino para analizar cómo la industria del cacao en Ecuador entre 1860 y 1920 generó riqueza, pero también desigualdad y explotación. A finales del siglo XIX, Ecuador vivió su mayor auge económico gracias al cacao. El país se convirtió en el primer exportador mundial de la llamada pepa de oro. La economía floreció, especialmente en la costa, y las ciudades como Guayaquil crecieron a pasos agigantados. ¿Estás listo para entrar a una fábrica de cacao que no huele tan dulce como parece? Maravilla pura, miren esta fábrica, máquinas, sacos de cacao, barcos que salen todos los días llenos de mi producto estrella. ¡Qué época tan gloriosa para el progreso! Sí, hay mucho movimiento, más trabajo que antes. Dicen que con el cacao, Ecuador se volvió importante en el mundo. Y no exageren, gracias a mí y a mis colegas hacendados, el país se conectó al comercio global. Hemos traído modernidad, ferrocarriles, electricidad en la ciudad, bancos y fábricas. ¿No te enorgullece ser parte de este avance? Bueno, sí, yo veo más casas, más negocios, más gentes comprando cosas nuevas. Incluso han abierto escuelas en algunos lugares. Todo eso será por el cacao. Por supuesto, este grano mágico nos ha hecho ricos. Y tú, mi fiel trabajador, deberías estar agradecido de formar parte de esta gran cadena de oro. Si bien es cierto, no se puede negar que el boom cacautero trajo ventajas para el país. Aumentó la producción agrícola, se expandieron las rutas comerciales, se consolidó una élite empresarial y financiera en Guayaquil. El cacao tuvo también un impacto cultural, unificó la identidad costeña y transformó las dinámicas sociales, al menos para los que tenían tierras. O sea, a veces sí me siento parte de algo grande, pero a veces siento que este boom solo pasa frente a uno, ¿sabe? Una vez que hemos visto rápidamente las ventajas que trajo el segundo boom cacautero, vamos a analizar cuáles fueron las desventajas que también tuvo este boom. ¿Me acompañas? Pero, jefecito, hoy cargué como 8 sacos de cacao y no he comido nada desde el desayuno. Y cuando yo voy y le pregunto al capataz sobre mi paga, me sale diciendo que del progreso no se come. Vamos, ya estamos en mejores tiempos. Antes ni tenías trabajo. Ahora tienes un rol en la fábrica más grande de la región. ¿De qué te quejas? Mi parte es romperme el lomo todos los días, por una paga que ni alcanza para un pan, y sin derecho a descansar. ¿Dónde están los beneficios para los que trabajamos el cacao? Es entonces cuando el cacao se torna amargo. Aunque el país crecía y crecía, los trabajadores rurales vivían en pobreza extrema. Sus jornadas eran largas, los sueldos miserables o inexistentes, y muchos ni siquiera eran contratados formalmente. En este punto, debemos entender que el segundo boom cacautero favoreció a una minoría. La clase terrateniente acumuló riqueza, mientras que el campesinado quedó excluido del festín económico, tomando en cuenta las pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo. A veces me pregunto si ese boom es solo el ruido para distraernos del hambre. Pero sin este sistema, nada funcionará. Tú trabajas y yo administro. Así es como funcionan las cosas. Siempre ha sido así. Ustedes ven chocolate, yo veo sudor, abusos y explotación. Y esa película que han sacado nos muestra a nosotros como si fuéramos esclavos felices. Y ahí cantando y haciendo tonteras. Pero nosotros no cantamos, señor. Reclamamos. Como se acaba de mencionar,
Incluso la película Charlie y la fábrica de chocolate, aunque de forma fantástica, refleja totalmente esta desigualdad que vivieron los campesinos en el segundo boom cacautero. Los Oompa Loompas trabajan sin cesar, sonrientes, como si la explotación fuese entretenimiento. Pero la realidad de los obreros cacauteros ecuatorianos era muy distinta a la realidad de muchos cuentos que nos enseñan hoy en día. Como nos podemos dar cuenta ahora, la imagen de los Oompa Loompas se ha interpretado como una crítica velada al capitalismo industrial, donde los trabajadores son invisibles y reemplazables, mientras que los dueños son quienes toman el poder y los que más ejercen y disfrutan del festín económico. Yo aquí no voy a estar cantando mientras trabajamos y lo que queremos es vivir dignamente y con calidad. Hemos trabajado toda la vida aquí. Bueno, no exageres. Todos hacen su parte en esta gran cadena del cacao. ¿Y cuál es ese rol? O sea, yo me parto el lomo por unas monedas que no alcanzan ni para el arroz. Aquí estoy durmiendo en un galpón como con 20 personas más. Y no hay descanso ni seguro. Y mis hijos no van a la escuela, trabajan aquí conmigo para usted también y ellos tampoco les pagan. Ja, exacto, todo gracias a nuestra fábrica de cacao. Somos el motor del desarrollo ecuatoriano. El verdadero progreso se saborea cuando todos lo prueban. El segundo boom cacautero fue una etapa clave en la historia del Ecuador. Nos mostró el poder de la tierra, del comercio, pero también las heridas que deja una riqueza mal distribuida. Hoy, más de 100 años después, aún vivimos las consecuencias de aquellas desigualdades. Incluso, muchas veces nos preguntamos, ¿de qué sirve el progreso si no llega a todos? ¿De qué sirve el crecimiento económico si se construye sobre espaldas dobladas? El verdadero valor del cacao no está en su precio en el mercado, sino con la dignidad con la que se produce. Hay que recordar que esa dignidad no es ningún lujo, es un derecho. Solo cuando el trabajo se valore de verdad, el país podrá saborear el desarrollo completo. Como ya hemos visto a lo largo de este podcast, el segundo boom cacautero en Ecuador tuvo un impacto significativo en la economía y sociedad del país. Generó un crecimiento importantísimo en Ecuador, posicionando al país como el primer productor y exportador del cacao del mundo. Esto trajo consigo varias ventajas, como la construcción y mejora de la infraestructura existente, principalmente en las localidades donde se cosechaba y exportaba el cacao. Además, el segundo boom cacautero atrajo mayor inversión nacional y extranjera en el país, lo que benefició a la economía ecuatoriana. Sin embargo, como hemos visto, este crecimiento económico también tuvo sus desventajas. La dependencia del cacao como producto de exportación hizo que la economía ecuatoriana fuera vulnerable a los shocks externos, como la caída de los precios internacionales del cacao. Además, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos terratenientes y comerciantes exacerbó las brechas sociales y económicas entre las clases sociales. El auge cacautero en Ecuador nos enseña que el crecimiento económico puede ser efímero si no se diversifica la economía y se distribuyen equitativamente los beneficios obtenidos. Es importante aprender de la historia para construir un futuro más sostenible y equitativo. Ahora, ¿qué te parece si exploramos más sobre cómo el Ecuador podría haber manejado mejor este periodo de crecimiento económico? Pues bien, excelente. Empecemos con la diversificación económica. El invertir en otros sectores económicos como la agricultura, la industria manufacturera o los servicios para reducir la dependencia del cacao. Segundo, invertir en educación y capacitación para desarrollar habilidades y conocimientos en la población, lo que podría haber ayudado
a diversificar la economía y mejorar la productividad ecuatoriana. Tercero, implementar políticas sociales para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en las áreas rurales donde se producía el cacao. Cuarto, invertir en investigación y desarrollo para mejorar la productividad y la calidad del cacao y para diversificar la producción hacia otros productos. Al implementar estas estrategias, posiblemente el Ecuador podría haber manejado mejor el auge cacautero y haber construido una base más sólida para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país a largo plazo. Seguramente, cuando de niño veías la película de Charlie y la fábrica de chocolate, jamás te imaginaste que podías haberlo relacionado con un fenómeno histórico del Ecuador. Es por ello que decidimos tomar como referencia esta película. En el caso de este podcast, Wonka representa a una de las familias Gran Cacao de aquel entonces, y los Oompa Loompa representan a aquellos campesinos que eran explotados diariamente. A lo largo de este podcast, hemos analizado el segundo boom cacautero no solamente desde sus ventajas, ni tampoco desde las grandes familias que lo administraban, sino más bien lo hemos analizado desde los campesinos, quienes eran los que producían este grano que nos puso en el primer plano en el mundo. Este podcast fue producido por estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, grupo número 2 de Historia del Ecuador, paralelo 001, por Karina Encalada, Emily Rodríguez, Bellaneira Ojeda, Saraí Mera y Ángel Martínez. En la descripción de este podcast encontrarás enlaces y referencias que te permitirán ampliar más el tema del segundo boom cacautero. Muchísimas gracias por escucharnos en Los Oompa Loompa del Cacao, ventajas y desventajas del boom cacautero. Hasta el próximo viaje histórico. Pero antes de que te vayas, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, comentar y compartir si te gustó. Sin más preámbulos y una vez más, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Es muy importante tener en cuenta que recordar el segundo boom cacautero no es solo repasar cifras, fechas o recordar a los más importantes y a las élites. Es recordar a quienes lo vivieron, lo sufrieron y sobre todo lo hicieron posible. Que el pasado nos enseñe, que el presente nos cuestione y que el futuro no repita los mismos errores. Suscríbete a Un Pasito al Pasado S.